Mensajes positivos. El primer cántico del siervo de Yahvé. No apagará la mecha que aún humea. En la misa de hoy tenemos el primero de los cánticos del siervo, ese tomado en Isaías 42 del 1 al 7. Esos cánticos los iremos viendo en estos días en la primera lectura. Les comparto una excelente explicación sobre el tema tomado del sitio El Testigo Fiel, www.eltestigofiel.org. Se lo recomiendo ese sitio. Así dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Eso dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra y la respiración a cuantos se mueven en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Este bello poema que leemos como primera lectura de la misa del lunes santo es el llamado primer cántico del siervo sufriente. Parte de un conjunto de 4 poemas de tema semejante que se encuentran repartidos en el libro de Isaías entre los capítulos 42 y 53. Ese ocupa Isaías 42 del 1 al 7. Pertenecen a la segunda parte del libro de Isaías, al llamado Libro de la Consolación de Israel, Isaías 40 a 55. Es debido a un profeta anónimo, continuador del histórico Isaías, que escribe del capítulo 1 al 39, cuyo libro quedó adosado al del gran profeta del siglo VIII a.C., y que a falta de nombre le llamamos simplemente el segundo Isaías. También hay un tercero, cuyos poemas, profecías, ocupan el libro de Isaías de los capítulos 56 al 66. Debemos al segundo Isaías algunos de los conceptos religiosos que luego resultaron centrales en la fe cristiana. Por ejemplo, el sentido teológico de la expresión evangelio como buena noticia, Isaías 52:7. El sentido religioso de la palabra redentor, Isaías 47:4. Y, gracias precisamente a los 4 cánticos del siervo, la profundización en la salvación vicaria o sustitutiva por medio del sufrimiento, Isaías 53:5. A pesar de la alegría y la esperanza que trasluce su libro, el segundo Isaías se formó en la escuela del sufrimiento. Su pueblo Israel estaba deportado desde hacía ya varias décadas. El Dios que los había librado de Egipto y que los había conducido por el desierto y liberado para ellos el territorio de Canaán, parecía ahora darles la espalda. Sin tierra, sin templo, sin culto, sin instituciones nacionales, rodeados de una civilización pujante y arrolladora como era Babilonia, cuando la mayoría de los deportados o habían nacido ya en el exilio o se habían afincado, la existencia de Israel estaba amenazada de raíz de simplemente desaparecer, tragados por el devenir de la historia, como tantos otros pueblos incluso más grandes que la minúscula e insignificante tribu de Judá. Este anónimo Isaías se sabe llamado por ese Dios esquivo y aparentemente lejano a anunciar una buena noticia. Hay rescate, redención para Israel. Y no solo eso, el sufrimiento de 50 años de exilio había sido el lugar mismo de la redención. Ese sufrimiento era salvador. Sobre la figura de los sufrimientos del profeta doloroso por antonomasia, Jeremías, Isaías poetiza el valor que tiene ante Dios el sufrimiento de un hombre que resulta ser, incluso sin saberlo él mismo, rescate de todos. Era una forma también de enseñarle a ese Israel exiliado que el dolor del exilio no había sido en vano, que donde hay dolor hay una cercanía a Dios incluso mayor, que Dios hace algo con ese dolor. Sin embargo,
las palabras de Isaías son palabras de Dios y quizás ni el propio segundo Isaías sabía hasta qué punto estaba dando la clave divina de la historia y de la alianza de Dios con los hombres. Rescatar de los hombres todo, incluyendo el dolor, incluyendo las injusticias y la muerte aparentemente sin sentido. Su profecía habla del pasado, Jeremías. Interpreta el presente, el exilio de Israel, pero contiene de manera misteriosa el futuro, la prefiguración del sufrimiento redentor de Cristo. Pero para entender a fondo este poema y el mensaje general del segundo Isaías, debemos atender a lo que anuncia centralmente. Los procedimientos de Dios son inesperados. Dios no puede ser manejado por nuestros modos de entenderlo. Dios no redime al modo que nosotros queremos. Frente a una religión de Israel que pretendía ser autosuficiente y comprender a Dios y expresarlo, el profeta anuncia: no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Frente a un Israel que se pretendía a sí mismo elegido con exclusividad ante los demás pueblos, dirá el profeta: te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Leemos este poema el lunes santo, a la vista de la pasión de Jesús y como profecía cumplida plenamente en él. Pero el poema no habla solo de un cumplimiento que podemos dejar en el pasado, sino un reclamo siempre actual. ¿Podemos seguir confiando en este Dios que parece estar callado y al margen de nuestro mucho miedo? Como el segundo Isaías, sigamos creyendo en una acción salvadora de Dios, que a pesar de las condiciones adversas del mundo, no nos ha dejado ni nos dejará. Él sigue pendiente hasta de la mecha que aún humea, cuanto más lo estará de nosotros. Mensajes positivos.